Bien, hermanos, continuamos con esta serie. Si gusta abrir sus Biblias, por favor, ahí en Jueces capítulo 14. Es ahí donde encontramos esta historia tan interesante de este hombre llamado Sansón. Y si se perdieron la semana pasada la introducción a esta serie, déjame contarte quién es este hombre, quién es Sansón. Este hombre es un juez, un caudillo que desde su nacimiento fue apartado por Dios fue escogido por Dios para liberar a su pueblo de las manos de sus enemigos llamados los filisteos. Y Dios bendijo a Sansón, Dios le dio a Sansón una fuerza sobrenatural. Dentro de Sansón había un gran potencial que tú y yo jamás podríamos imaginar. El problema es que, como muchos de nosotros, como muchos de los hombres, a pesar de que Sansón tenía un gran potencial, tenía una gran fuerza de parte de Dios, tenía una gran bendición de parte de Dios, continuó tomando decisiones equivocadas que se fue autodestruyendo. Y entonces, la semana pasada te decía que si tuviera que resumir la vida de Sansón, podríamos decir que Sansón fue un hombre increíblemente fuerte, pero con una voluntad peligrosamente débil. Y nuevamente, ¿sabes? Esta historia, este personaje sacudió mi corazón en medio de entender cómo muchas veces Dios ha puesto un enorme potencial en los varones. Y hoy nuevamente, mis queridas damas, permítanme seguir dirigiéndome hacia los varones en este mensaje. Y vuelvo a recordarle, no se duerma, no se desconecte. Estoy seguro que Dios también tiene un mensaje para usted, pero hoy quiero transmitirles lo que Dios me ha enseñado y lo que Dios me está enseñando en esta parte de ser hombre, de ser varón. Y hablábamos el domingo pasado que hay una escasez de hombres, de Dios, de hombres que desarrollen todo el potencial que Dios les ha dado, que Dios nos ha dado. Y entonces, la semana pasada hablamos de cómo hay algunas actitudes que debilitan a los varones. Y entonces hablamos que Sansón nos ilustra estas tres actitudes que de alguna manera llevaron a Sansón a la perdición. La primera tenía que ver con la lujuria, tenía que ver con ese deseo desmedido por obtener algo. Lo quiero y lo voy a tener, no me importa nada. Recuerda, la lujuria no simplemente o no únicamente tiene que ver con algo sexual, tiene que ver con ese deseo desmedido por algo, que llega el momento en que ya no te importa nada y lo deseas, lo quieres tener. Y entonces, como Sansón, en medio de su lujuria por esta mujer, no le importó lo que Dios dijo, no le importó lo que sus padres dijeran, no le importó que fuera una mujer que no conocía a Dios, no le importó nada. Y entonces, en medio de eso, tomó esas decisiones equivocadas en base a esta actitud. La segunda actitud que hablamos fue que Sansón tenía este espíritu, esta actitud de me lo merezco, de derecho. Lo debo de tener porque me he esforzado, he trabajado. Y entonces, en medio de eso, vimos cómo Sansón mata a este león y hace una tontería. Dios, en medio de los votos que Sansón tenía, era no haber tocado nunca algo inmundo. ¿Y recuerdan qué hizo? Este león muerto, metió la mano y sacó un puñado de miel. Y eso nos recordaba esta actitud que muchas veces como varones tenemos. Lo quiero, me lo merezco y entonces puedo hacer lo que yo quiero. Y la otra actitud que llevó a Sansón a tomar malas decisiones tuvo que ver con el orgullo. Cuando se suponía que debería de honrar a Dios en medio de estos votos que había hecho de no tomar alcohol nunca, se organizó una fiesta
y hizo una fiesta, no solamente para convivir, sino hizo una fiesta para tomar. Y entonces, en medio de eso, Sansón tenía esta actitud: puedo hacerlo, puedo manejarlo, voy a hacer una fiesta para tomar, pero a mí no me va a pasar nada. Y otra vez eran aquellas cosas que de alguna manera, si los varones somos sinceros, creo que nos podemos identificar con algunas de ellas. Pero nuevamente, ¿sabes? Dios quiere desarrollar, Dios quiere que tú y yo, como seguidores de Jesús, si somos seguidores de Cristo, si eres un discípulo de Él, Dios ha puesto un enorme potencial en ti y en mí para servirle. Y entonces, esta semana quiero que pensemos en algo más acerca de esta historia de Sansón. Y tiene que ver precisamente con que Sansón fue impulsado por las emociones y no guiado por el Espíritu Santo. Mira, para aquellos que nuevamente somos seguidores de Jesús, si le has entregado tu vida a Cristo, uno de los grandes problemas que tenemos es de que muchas veces no vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y muchas veces somos impulsados más por nuestras emociones, más por lo que sentimos, que por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y la Biblia está llena de esta invitación a que tú y yo seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y yo sé, como varones no nos gusta pensar en que somos emocionales, ¿no? Y pensamos que las mujeres solamente son las emocionales, yo soy un hombre y entonces, no, yo domino las emociones. Pero la realidad es que, mis queridos caballeros, no es así. La realidad es que todos somos emocionales. Dios creó las emociones y las puso en medio de la creación del hombre y de la mujer. Tú y yo podremos ser o sentirnos muy hombres, pero al final, ¿sabes? Somos emocionales. Y entonces la gran diferencia radica al final en cómo expresamos estas emociones. Finalmente, si bien es cierto, las mujeres expresan sus emociones de una forma y los hombres de otra, pero este es mi punto. Sabes, que no se nos olvide, mis queridos varones, son emocionales, somos emocionales. Otra vez lo expresamos distinto. ¿Cómo expresa la mujer sus emociones? Cuando están enojadas, ¿qué hacen? Hablan. Cuando están tristes, cuando están desilusionadas, ¿cómo lo hacen? Hablan. Y para ellas mostrar sus emociones, pues es más fácil sacarlo hablando. Y entonces está este detalle, ¿no es cierto? Y como mujeres son buenas para reunirse y hablar. Y si algo sucede con una mujer, es muy normal que le hablen a otra mujer y le digan: oye, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo, ¿puedes venir y sentarte aquí conmigo para hablar? Es así como lo hacen. Si un varón, a mí nunca me ha hablado un varón, y si lo hiciera, ven, puedes venir a mi casa y tomarnos un café para hablar aquí tú y yo. Sería muy raro, yo creo que ya no sería mi amigo, porque los hombres no somos así. Sería, es extraño, ¿no? Nunca va a pasar que un hombre te diga eso, porque no expresamos nuestras emociones hablando. Sabes, los varones expresamos nuestras emociones actuando, haciendo algo, desarrollando algo. Y entonces, sabes, otra vez, expresamos nuestras emociones muy distinto. Las mujeres hablan, los hombres actuamos, hacemos algo. Pero aquí está la pregunta entonces: ¿cuántos de ustedes, mis queridos varones, cuántos de ustedes dirían que en alguna ocasión sus emociones los llevaron a hacer algo que no querían hacer? ¿Pueden pensar en alguna? ¿Alguna vez tus emociones te llevaron a hacer algo que no querías hacer? Y mira, otra vez, puede ser cualquier cosa, ¿no? Es esta situación otra vez en que los hombres actuamos. Queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo que está bien, pero luego nuestras emociones nos llevan a hacer algo que no queremos hacer. Cosas
no sé, puede ser cualquier cosa para ti, pero algunas cosas que puedo identificarme es que en ocasiones sé que tengo que involucrarme en medio de mi familia, con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, que tengo que involucrarme, que tengo que ser parte de sus vidas, pero sé que lo tengo que hacer, pero a veces me siento cansado y siento que ya no tengo nada más que compartir, que dar, y entonces es más fácil prender la televisión y ver una serie y perderme en eso. Y tal vez para ti sea algo así, tal vez haces algo que estuvo muy tonto, ofendiste a alguien, y otra vez como varones sabemos que nos tenemos que disculpar. Sabemos que tenemos que ir y pedir perdón, pero otra vez debido a nuestras emociones, al orgullo, simplemente no lo hacemos. Y sabemos que estuvimos mal y sabemos que nos equivocamos, pero como hombres es fácil caer en eso, ¿no? Pues hay que me perdone, se le va a pasar, porque somos guiados por nuestras emociones. Algunas veces he dicho que no quiero estallar contra alguien. He dicho, no voy a mostrar mi enojo en medio de alguna situación con mi esposa, con mi hija, pero luego sucede algo, sucede eso que dije por lo que no me voy a enojar. Y me enojo y muestro mi enojo. Sabes, estoy seguro, mis queridos varones, que al igual que yo y al igual que el Sansón, muchas veces tú y yo somos guiados más por nuestras emociones que por el Espíritu de Dios. Y, ¿sabes? No me siento tan mal porque el apóstol Pablo, allá en Romanos 7, siendo el apóstol Pablo, él dijo, porque las cosas que quiero hacer no hago y las cosas que no quiero hacer las termino haciendo. Y entonces Pablo también era un hombre y terminaba haciendo lo que no quería hacer. Y entonces hay algo interesante en esto. Por eso Pablo, sabiendo esa condición, esa tendencia que tenemos, Pablo allá en Gálatas capítulo 5 en el versículo 16 dijo lo siguiente. Dijo, pero por eso les digo, y entonces introduce esta verdad, vivan según el Espíritu. Él está diciendo, sean guiados por el Espíritu. Y entonces dice que cuando ese sucede, cuando tú y yo somos guiados, cuando vivimos por el Espíritu, dice, no satisfagan los deseos de la carne. Pero nota el versículo 17, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y del Espíritu se opone al de la carne. Y estos se oponen entre sí. Y la conclusión es la siguiente, para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Y entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Dice, sabes, sé guiado por el Espíritu de Dios. Pero evidentemente hay una lucha en medio de nosotros. Y hay algunas cosas que tú y yo tenemos que tratar, y hay algunas cosas que tú y yo debemos de tener bien claro. Y entonces, a través de la historia de Sansón, hoy quiero compartir contigo algunas cosas que creo que nos van a ayudar para poder vencer este punto de, en vez de ser guiados por nuestras emociones, seamos guiados por el Espíritu. Y entonces, la semana pasada te platiqué que Sansón vio a esta mujer, una mujer filistea, era una mujer muy hermosa, y entonces era una mujer que seguía a un Dios falso, era la mujer de sus enemigos. Y entonces, en medio de su lujuria, en medio de su deseo desmedido, él dijo, no me importa nada y voy a tenerla. Habló con su papá, con sus papás, los convenció de que la consiguieran como su esposa. Y entonces nos quedamos en esta escena. ¿Recuerdas? Sansón está ahí como en su despedida de soltero. Ha organizado esta fiesta donde todos están tomando. Y entonces esa es la escena. Nos quedamos ahí. Y si tienes tu Biblia abierta allí en Jueces 14,
Mira el versículo 11. Dice que cuando los filisteos vieron a Sansón, llamaron a 30 de sus amigos para estar con él. Esta es la escena. Están en medio de la fiesta. Otra vez, una fiesta para tomar. Y entonces dice que 30 filisteos están ahí con Sansón, pasando el rato, platicando. Y entonces, nota el versículo 12, sucede algo. Que les dice Sansón: les voy a proponer un enigma. Les voy a proponer que hagamos algo. Y era una adivinanza, simplemente era una lucha, era una competencia de ingenio. Y otra vez, mira, esto representa mucho a esa actitud de los varones. Somos muy competitivos, ¿no es cierto? Y obviamente conforme uno va madurando, se supone que eres más sabio en qué compites y qué cosas hacer, pero es bien obvio, ¿no? Los hombres podemos competir por cualquier tontería, a ver quién escupe más lejos. ¿Han hecho eso? Y es una competencia interesante en la escuela, y son este tipo de cosas. Siempre tiene que haber una competencia, y es lo que está sucediendo con Sansón. Está aquí en medio de su fiesta, está ahí con aquellos 30 filisteos en medio de los enemigos, y les dice: vamos a hacer una competencia, les voy a hacer una adivinanza, pero hagamos una apuesta. Mira lo que les dice: si en los 7 días del banquete logran descifrarlo, les daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si no lo pueden descifrar, entonces ustedes me darán los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Lo cual era una apuesta muy tonta para Sansón. Él era una sola persona y les dice: yo les voy a dar 30 vestidos. Pero si ellos ganaban, pues les tocaba de uno, ¿no es cierto? ¿Quién perdía más? Perdía más Sansón. Y hizo esta apuesta muy, muy tonta, ¿no? Y otra vez, como muchas de las competencias, de ese deseo por competir en cosas muy, muy, muy tontas. Y entonces dice en el versículo 14 que les dijo: este es el enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y nuevamente, si conoces la historia, y el domingo pasado estuviste aquí, ya sabes tú la respuesta, ¿no? Tenía que ver con este hecho de haber matado al león. Y entonces Sansón le lanza esta adivinanza. Y dice la Biblia que por 3 días los hombres filisteos no pudieron darle respuesta. Y entonces los filisteos se enojan, se molestan y van perdiendo. Y entonces van con la mujer de Sansón, y nota el versículo 15. Y entonces van con con la novia de Sansón, con la que va a ser su esposa, y le dice: así que el 7º día le dijeron a la mujer de Sansón: haz que tu marido te diga la solución de su enigma, de lo contrario le prenderemos fuego a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos invitaron para que nos quiten lo nuestro? Y entonces estos filisteos van con su amiga filistea y lo obligan, le hacen esta amenaza. Y se sigue leyendo, vas a encontrar que la novia de Sansón usó esa arma invencible que tienen las mujeres. Lloró, se puso a llorar con Sansón. Ay, tú ya no me quieres, tienes que decirme cuál es el enigma. Y funciona conmigo. Yo sé que contigo también, mi querido varón. Si tu esposa comienza a llorar y comienza a rogarte, es muy fácil que caigamos. Bueno, Sansón cedió ante esto, cedió ante las lágrimas de su novia que le está llorando. Por favor, dime cuál es la respuesta. Y entonces él lo revela. Y en el versículo 18, retomamos la historia ahí en el versículo 18, unos versículos más adelante, dice que ese mismo día, era el último día que se vencía la apuesta. Y antes de que el sol se pusiera, los jóvenes de la ciudad le dijeron a Sansón: ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Y Sansón se enoja y está molesto, perdió.
Pero él sabe cómo fue que perdió. Y si sigue leyendo, dice que Sansón les dijo: si no harán con mi novilla, jamás habrían solucionado el enigma. Es una expresión muy rara, ¿no? Si no harán con mi novilla, algunas versiones dicen con mi vaquilla, no lo hubieran descifrado. Y otra vez me parece que la respuesta de Sansón es extraña. Seguramente en su cultura tendría algunas enseñanzas. Yo dije, bueno, ¿qué podremos sacar de eso? Y la verdad, pues lo único que les puedo compartir de la respuesta de Sansón es que nunca permitan que nadie are con sus esposas, mis queridos varones, y nunca les digan novillas o vaquillas a su esposa. Nunca lo hagan, nos va a ir mal. Sansón está bien molesto y da esta respuesta tan tonta, ¿no? Si no araran con mi novilla, nunca hubieran sabido la respuesta. Pero está muy molesto y Sansón se derrumba ante esta emoción. Y en lugar de responder con el Espíritu de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, responde con la emoción. Y mira lo que sucede. En medio de su emoción, en el versículo 19, dice que está muy, muy enojado. Dice: y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y se fue hasta Ascalón, y allí mató a 30 hombres, y de lo que les arrebató tomó los vestidos para dárselos a los que le explicaron el enigma, pero regresó a la casa de su padre muy enojado. Mira, Sansón se dejó llevar por su emoción, está bien molesto, va y mata a 30 hombres evidentemente inocentes, y dice que él está bien molesto en medio de esto. Pero me sorprende más el siguiente versículo. Mira el versículo 20. Y la mujer de Sansón fue entregada a uno de sus amigos. Y dice: a ver, espera, ¿qué pasó aquí? ¿Quién sabe cuánto tardó Sansón en ir y matar a estos 30 hombres y conseguir los 30 vestidos? Recuerda, esta es la escena. Sansón está ahí con sus amigos. Son sus enemigos, son filisteos. Y entonces hace esta apuesta. Pasan 7 días, pierde la apuesta, está en esa fiesta previa a la boda, y entonces se va para pagar la apuesta. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó? La Biblia no nos dice eso. Y si simplemente lo leemos así, yo pensaría, bueno, fue y vino, mató a 30 hombres, trajo los 30 vestidos y regresó, pero no sé, pasó tiempo. Pero en ese lapso de tiempo, él abandona la boda. Y esa mujer que tanto anhelaba, que tanto deseaba, esa mujer filistea que tanto le gustaba, se la entregaron a alguien más. En aquella cultura era común que esto sucediera. El papá de la novia está ahí, y entonces está previo a la boda, han preparado todo, y el novio allá anda pagando una apuesta. Y no regresó Sansón. Y entonces para el padre de la novia fue: pues no me voy a quedar con la fiesta. Y entrega a la novia de Sansón a otro filisteo, a uno de los amigos de Sansón. Y si lees en el capítulo 15, puedes ver cómo Sansón desarrolla todo este coraje. Obviamente cuando él regresa, ya no tiene novia, ya su novia está casada con alguien más. Y se pone furioso. Y aún cuando el padre de la novia, su ex suegro, le dice: oye, pero aquí está mi hija menor, si quieres cásate con la menor. Pero no, Sansón está tan molesto. Otra vez, él no quería a la hija menor, él quería a su novia. Y entonces en medio de su furia, dice que Sansón va y agarra a 30 zorros, a 150 pares de zorros, les amarra la cola y entonces les prende fuego y los suelta en los campos. Imagínate el desastre: 150 pares de zorros con la cola prendida, corriendo, incendiando todo. ¿Cómo crees que se pusieron los filisteos? Estaban furiosos también, estaban muy, muy enojados.
Y nuevamente, si lees en el capítulo 15, encontrarás que en medio del enojo de los filisteos van y le prenden fuego al ex suegro de Sansón y a la que era su novia. Y le quitan la vida. Y entonces, otra vez, ¿sabes? En medio de esta acción, de todo lo que hace Sansón bajo su enojo, mira, me parece que para muchos de nosotros, la ira es nuestra emoción más negativa en medio de ser varones. Me parece que para muchos de nosotros esta emoción de la ira es algo característico en los hombres, en los varones. Si alguien me avergüenza, si alguien dice algo de mí, me avergüenza, no solamente siento vergüenza, siento mucho coraje también y estoy enojado por lo que me dijo. Y entonces no es simplemente la vergüenza, es el enojo. Y como hombres, otra vez, somos así. Un ejemplo muy burdo, pero ¿qué pasa si te golpeas con una silla? Si una mujer se golpea con una silla, el dedo chiquito del pie simplemente se lo soba y está bien. Se pone un poco de saliva y ya, pero si un varón se golpea, ¿qué hace? Regresa y avienta la silla, ¿no? ¿O no? Me ven como que no, hermanos, pero estoy seguro que sí. O si te golpeas, ¿qué sale de tu boca? Enojo, y a veces es una mala palabra. Porque así somos los varones, guiados por el enojo. Y entonces, ¿sabes? Me parece que para muchos de nosotros la ira es la emoción más negativa que tenemos como varones. Y otra vez, en la iglesia podemos poner una cara muy bonita y muy apacible. Pero muchas veces por dentro, mis queridos varones, estamos encendidos, estamos enojados. Y estás enojado con tu trabajo porque no te gusta. Estás enojado con tu jefe y te desquitas con alguien más porque estás molesto. Pero en realidad es de que pues tú conseguiste ese trabajo, tú aceptaste tener ese trabajo. A veces te sientes enojado con tu esposa porque sientes que no ha satisfecho tus emociones y todas tus necesidades y estás molesto con eso. Cuando no has hecho el trabajo de poder tú satisfacer las necesidades de tu esposa y por meses no la has tratado bien y no has estado con ella, pero luego estás enojado porque entonces, ay, mi esposa no me satisface y no hace lo que yo quiero. Y peor, a veces nos sentimos enojados con Dios y dices, estoy bien molesto con Dios, ¿por qué me metió en eso? ¿Por qué permite que yo esté viviendo esto? Y otra vez, ¿sabes? La realidad es que muchos de nosotros nos encontramos ahí por las propias decisiones que hemos tomado. Pero queremos echarle la culpa a Dios y decir, ay, estoy enojado con Dios porque Él hizo esto. Si lo piensas, ¿sabes? ¿Por qué estaba tan enojado Sansón? Al final, él es el que decidió casarse con aquella filistea cuando no debía hacerlo. Él ignoró el consejo de sus padres, de Dios. Él se burló de los filisteos dándoles esta adivinanza. Era el único que conocía la respuesta, pero ¿quién fue el que reveló la respuesta? Fue el mismo Sansón lo dijo. ¿Quién fue el que se fue de la boda? Sansón. Y ahora está muy molesto, ¿no?, con el mundo por lo que le hicieron. Pero si lo piensas, ¿sabes? Al final todo lo que le sucedió a Sansón fue la consecuencia de lo que él hizo. Y Sansón estaba enojado más con él mismo que con los que aparentemente los filisteos habían hecho. Y nuevamente, mi querido hermano, mi querido varón, quiero decirte esto. ¿Sabes? Otra vez, aquí podemos poner una cara de todo está bien, pero la ira es la emoción más negativa que tenemos. Y a veces estamos ardiendo por dentro, estamos enojados con el mundo, pero al final tenemos que reconocer que, ¿sabes? Se trata de nosotros, se trata de lo que nosotros hemos hecho. Y ¿sabes? Sansón entonces
en medio de todo esto, su enojo reveló otra actitud que tenía que ver con el orgullo. En el versículo 15 dice que Sansón vio que allí cerca había una quijada de asno que aún estaba fresca, así que extendió la mano y la tomó y con ella mató a 1000 filisteos. Sansón seguía enojado en el capítulo 15, sigue molesto. Ya quemó todos los campos de los filisteos, pero luego llega a este lugar, ahí en el versículo 15, y dice que agarra esta quijada de burro y mata a 1000 filisteos. Y qué engreído, ¿no? No recuerdo nunca haberme peleado con nadie, ni a golpes. No recuerdo nunca haberme peleado con nadie, y si no lo recuerdo es que nunca pasó. Tal vez nunca fui lo suficientemente valiente para agarrarme a golpes con alguien. Pero si lo hubiera hecho, en mi orgullo y para presumir, tal vez pudiera con 1, con 2, tal vez, cuando era más joven. Y tal vez como hombres podríamos competir. ¿A cuántos podrías golpear? ¿Con cuántos hombres podrías pelear? Sansón eliminó a 1000 filisteos. Y entonces, ¿sabes? Es algo imposible. Otra vez, es algo que solamente con la fuerza de Dios Sansón podría hacer. Y entonces Sansón está en este lugar. Agarra no tenía un arma, agarra esta quijada de burro y mata a 1000 hombres. Pero nota el orgullo que tiene Sansón, porque todo el crédito es para él. Y él trata de atribuirse todo el crédito. Otra vez, es algo imposible de hacer. Ningún hombre podría hacerlo, pero nota lo que dice en el versículo 16 del capítulo 15. Después de eso dijo: con la quijada de un asno maté a montones, con la quijada de un asno maté a 1000 filisteos. Y es un versículo interesante, pero lo que nos deja ver es este caso crudo y directo del peor tipo de orgullo que alguien pueda sentir. Dios le dio el poder para hacerlo, y una vez que lo hace, dice: yo lo hice. Y notaste lo que hace Sansón en medio de eso. Toca algo inmundo otra vez. Agarra la quijada de un burro, que obviamente es algo inmundo, está muerto, y en los votos que él había hecho no tendría que tocar nada de eso. Y en medio de su orgullo, ¿sabes? Se siente tan orgulloso de, otra vez, de traicionar al Dios que le dio la fuerza, a ese Dios que está con él. Toma algo inmundo, elimina a 1000 hombres y luego dice: yo lo hice. A tal grado que le pone a aquel lugar el nombre de Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. La honra era para la quijada del burro. Para Sansón era: yo y mi quijada hicimos esto. ¿Puedes ver el orgullo? ¿Sabes? Para los hombres, queridos caballeros, seamos sinceros. El orgullo es otra de nuestras peores actitudes. Y va desde no querer pedir ayuda para llegar a una dirección. Va desde el no querer aceptar cómo te sientes y no buscar a alguien que te ayude. Otra vez, puede ser hasta una dirección a hacer algo o para algo más profundo. Pero somos orgullosos, y sabes, cuando nos preguntamos de dónde viene el orgullo, sabes, el orgullo siempre nace de las inseguridades. Desde ahí nace el orgullo. De ahí viene cuando tú y yo nos sentimos inseguros. Es que nace el orgullo, y entonces no quiero que nadie me ayude, no quiero que nadie haga nada. ¿Y sabes por qué? Como discípulos de Jesús, otra vez, si eres un discípulo de Jesús, y cuando veo mi vida llena de orgullo, es porque he olvidado quién soy en Cristo.
y me he olvidado de lo que Dios ha hecho por mí. Y he perdido mi identidad que Dios me ha dado. Y entonces, ¿sabes? En medio de mi inseguridad, lo que nace es el orgullo, pero en ti también, mi querido hermano. Y por eso la Biblia dice que Dios se opone a los soberbios, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La Biblia dice que el orgullo del orgullo, después del orgullo precede o viene la caída. ¿Sabes? Nuestra mayor debilidad tiene que ver con el orgullo. En medio de nuestra inseguridad. Pero ¿sabes por qué? En medio de nuestras inseguridades, mis queridos caballeros, es que tú y yo siempre queremos ser el centro de la historia. ¿Te has dado cuenta de eso? Llegas a casa y quieres ser el centro de atención de tus hijos y de tu familia, que te atiendan porque eres el hombre de la casa. Llegas a la empresa y a tu trabajo y quieres ser el centro, quieres llamar la atención y queremos sobresalir, y por eso nos esforzamos tanto por ese orgullo que hay en nosotros, porque queremos que todo se trate de nosotros. Queremos ser el centro de la historia, pero sabes, mi querido hermano, nunca tú y yo seremos el centro, nunca seremos el protagonista de la historia. Es Dios el que es el protagonista de la historia. Y para esta situación de Sansón, ¿sabes? El protagonista era Dios. Era Dios. Sansón jamás pudo haber matado a 1000 hombres, y menos en medio de su pecado, tomando una quijada de un burro, tocando algo inmundo, y en medio otra vez de su desobediencia y de su traición a Dios, al que le dio la fuerza. Aún así, él quería atribuirse eso. Sabes, mi querido amigo, por eso es necesario, mi querido hermano, que tú y yo vivamos siempre según el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu. Y por eso Pablo insiste en esto: vivan según el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. La carne y el Espíritu se oponen, para que al final no hagamos lo que tú y yo queremos hacer. Si eres continuamente impulsado por las emociones, mi querido hermano, vas a terminar como Sansón. Ese es el fin para ti y para mí como varones, si dejamos que nuestras emociones nos guíen. Pero si el Espíritu de Dios nos guía, entonces, sabes, la historia puede ser otra totalmente distinta. Puede hacer otra totalmente diferente. Mira, tal vez a este punto tú estás pensando: lo he hecho todo mal. Y este tipo de aplicaciones son las que sacudían mi corazón, porque si soy muy sincero, sabes, la mayoría de las veces soy guiado más por mis emociones, y tengo que reconocerlos, el enojo y el orgullo, más que por lo que Dios quiere que yo haga. Y sabes, mi querido hermano, mi querido varón, si te sientes así y dices: sí, es cierto, mucho de mi vida, mucho de cómo me desarrollo en mi trabajo, en mi iglesia y donde estoy, es el orgullo y el enojo lo que me lleva a tomar decisiones, y he hecho cosas muy equivocadas. Déjame decirte, mi querido hermano, que hay esperanza para ti y para mí. Mira lo que dice en el versículo 18. Pero Sansón tenía mucha sed después de matar a estos hombres, así que clamó al Señor. Ya no está este orgullo en Sansón, ahora está muy humilde. Está clamando a Dios y dice: Dios, tú has usado mi vida. Yo soy tu siervo. Soy tu siervo y me has usado para salvar a tu pueblo. ¿Y ahora tendré que morir de sed y caer en manos de incircuncisos?
Sansón hace a un lado el orgullo y el enojo y luego reconoce: Dios, has sido tú. Y mira la respuesta de Dios en el versículo 19. Entonces Dios abrió el pozo que está en Lehi, y de allí brotó agua para que él bebiera, y se reanimó. ¿Sabes, mi querido hermano, mi querido varón? Si tú y yo dejamos que nuestra necesidad, cuando tú y yo entendemos que necesitamos de Dios, que necesitamos ser guiados por Él, Dios va a saciar, Dios va a suplir nuestra necesidad más profunda. En otras palabras, ¿sabes? Cada vez que tú y yo nos humillamos delante de Dios, Dios puede hacer grandes cosas contigo y conmigo. Hallarás perdón y gracia. Sansón, en medio de toda su locura, en medio de ser guiado por las emociones y cometer todos estos errores y hacer todas estas tonterías, ¿sabes qué recibe de Dios? Gracia. Y Dios atiende sus necesidades. Tengo sed. Y Dios abre aquella fuente de agua. Y me encanta que dice que entonces Sansón se reanimó. Algunas otras versiones dice que revivió. Y eso me recuerda a lo que Dios hace cuando tú y yo lo buscamos. Después de equivocarnos, después de hacer lo que está mal, ¿sabes lo que hace Dios? Dios nos da una nueva vida, nos revive. Mi querido hermano, mi querido varón, déjame dejarte con esto en tu corazón y en tu mente. Mira, es cierto, muchas veces vivimos bajo nuestras emociones, pero podemos ir a los pies de la cruz, podemos ir otra vez. Y tú también, mi querida hermana, cualquiera, hombre y mujer, cada vez que vamos a buscar a Dios y clamamos a Él, Él va a satisfacer nuestra necesidad. ¿Y sabes qué va a hacer? Nos va a dar una vida nueva. Dice que Sansón bebió de esta agua y entonces se reanimó, revivió, dio una vida nueva. Cada vez que tú y yo vamos a Dios, nos arrepentimos y le buscamos con el corazón, ¿sabes lo que Dios hace? Nos renueva, nos da una nueva oportunidad, una nueva vida para servirle y para amarle como tú y yo nunca nos hubiéramos imaginado. Hoy simplemente quiero decirte esto, mi querido hermano. Dios quiere darte una nueva vida. Puedes volver a Él y encontrarás bendición y vida nueva en Él. Y entonces si hoy tienes que hablar con Dios y decir: Dios, por favor, atiende mi necesidad, te necesito. Estoy seguro que encontrarás en Cristo una nueva vida. Y no importa si sientes que tienes años caminando con Dios, pero estás alejado de Él, Él te dará una nueva vida. Puedes venir a Él, podemos venir a Él, y Él nos reanimará. En lo que pasan los músicos, quiero invitarte a que inclines tu rostro ahí donde estás y que juntos oremos y le digamos: Dios, te necesitamos. Dios, queremos que tú traigas nueva vida en medio de nuestras malas decisiones, en medio de lo que hemos hecho mal, que seas tú guiando nuestras vidas. De nuevo, Dios, queremos vivir, Señor, no bajo nuestras emociones, sino bajo tu Espíritu. Dios, a veces es complicado y lo acepto. Muchas veces no es fácil, Señor, vivir bajo tu dirección. Pero gracias, Dios, que siempre en ti, cuando nos humillamos, encontraremos gracia, gracia infinita. Esa gracia que nos levanta, esa gracia que nos renueva, esa gracia, Dios, y esa misericordia que nos da una nueva vida. Dios, no conozco el corazón de mis hermanos varones. No sé qué tan enojados estén, Señor. No sé cuánto orgullo hay en ellos. Sé lo que hay en mí.
sé con lo que lucho. Pero Dios, también sé la clase de Dios que tú eres. Y solo te ruego, Dios, que escuches nuestro clamor. Y que, Padre, los varones de esta iglesia podamos ser hombres que viven guiados por ti. No por nuestras emociones, sino por ti. Y guiados por ti nosotros podamos guiar a nuestras familias, a nuestras empresas, a nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestra comunidad pueda ser guiada por aquellos hombres que te amamos, pero que somos guiados por ti. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Sigue hablando, Dios, a cada corazón. Gracias porque en ti hay misericordia y gracia para tener nueva vida. En Cristo Jesús oro.